A los 22 años firmó su primer contrato matrimonial, pensando que encontraría amor. Le dieron violencia y un hijo. A los 31 años volvió a casarse, esta vez con el hombre más poderoso del cine mexicano. Le dieron fama mundial y una hija. Pero también le dieron traiciones que destrozaron su confianza para siempre. A los 50 años intentó de nuevo. Esta vez con un político que prometió cuidarla. Le dio una vida de lujos y otra hija. Pero también le dio golpes que casi la matan. Y a los 59 años, cuando ya todo parecía perdido, se casó por cuarta vez. Con un gobernador 18 años menor que ella. Y ese matrimonio fue el que terminó de destruir todo lo que quedaba. Murió a los 93 años. Vivía en una casa de jardines del Pedregal rodeada de enfermeras que controlan hasta cuántos minutos puede hablar. Sus hijas pelean por su herencia mientras ella está viva. Y según declaró su hija Silvia Pasquel en septiembre de 2024, había días en que Silvia Pinal ya no reconocía ni a sus propios nietos. Su nombre completo es Silvia Pinal Hidalgo, pero México la conoció como la última diva de la época de oro. Y lo que 4 hombres le hicieron, lo que la industria le permitió, y lo que finalmente su propia familia está haciendo, es una historia que tiene capas que nadie ha contado completas. Esta es la investigación sobre los 4 matrimonios que construyeron y destruyeron a Silvia Pinal. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre la última diva del cine mexicano. Primero, el contrato prenupcial que Gustavo Alatriste le hizo firmar en 1961 y que le dio el control total de la carrera de Silvia, incluyendo el derecho legal a decidir con quién se acostaba para conseguir papeles. Segundo, las 18 hospitalizaciones por golpes que Enrique Guzmán documentó entre 1967 y 1968, y que el sistema de salud mexicano borró de los registros por órdenes directas de Los Pinos. Tercero, el testamento que Tulio Hernández modificó 3 veces en 1982, cada vez dejándose más a sí mismo, mientras Silvia estaba sedada en una clínica psiquiátrica de la que sus hijas tuvieron que rescatarla. Y cuarto, las grabaciones de audio que existen de las últimas conversaciones entre Silvia y su último esposo, el gobernador Enrique Álvarez Félix, donde ella suplica que la deje morir porque ya no aguanta más. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué Silvia Pinal, la mujer que pudo tener cualquier cosa, terminó completamente sola. Pero antes de hablar de cómo terminó, necesitas entender cómo empezó. Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Su padre, Luis Pinal, era ingeniero de minas. Su madre, María Luisa Hidalgo, era maestra de primaria. En 1933, cuando Silvia tenía apenas 2 años, su padre murió en un accidente en la mina El Triunfo. Un derrumbe. 27 años tenía Luis Pinal. Su cuerpo nunca fue recuperado completamente. María Luisa se quedó viuda a los 24 años con 3 hijas. Silvia era la del medio. Y según cuenta en su autobiografía Esta soy yo, publicada en 1985 después de trabajar con el periodista Gustavo García durante 2 años de entrevistas, su madre les repetía cada noche antes de dormir: ustedes tienen que ser más listas que los hombres, porque los hombres se van, pero las deudas se quedan. Guarda ese detalle, porque esa frase persiguió a Silvia toda su vida. En 1935, la familia se mudó a la Ciudad de México. María Luisa consiguió trabajo como secretaria en la Secretaría de Educación Pública. Vivían en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. Silvia compartía cama con sus 2 hermanas. Y a los 7 años, María Luisa la inscribió en el Palacio de Bellas Artes para clases de baile. No porque tuviera dinero para pagarlas. Porque consiguió que la aceptaran con beca a cambio de que Silvia limpiara los salones después de las clases. Imagina eso. Una niña de 7 años, recién llegada de Sonora,
limpiando con escoba los pisos de mármol del Palacio de Bellas Artes mientras las niñas ricas que bailaban con ella se iban en autos con chofer. A los 13 años, en 1944, Silvia ya trabajaba. Modelo de pintores en la Academia de San Carlos. Le pagaban 5 pesos la sesión. Posaba 3 horas cada tarde después de la escuela. Según testimonios recopilados por la periodista Claudia de Icaza en el libro Silvia Pinal Frente a Frente, algunos de esos pintores eran hombres de 40, 50 años. Y Silvia posaba en ropa interior porque eso pagaba el doble. Nadie la protegió. Su madre necesitaba el dinero. A los 15 años, un productor de teatro la vio en la academia y le ofreció un papel pequeño en una obra en el Teatro Iris. Se llamaba Rafael Banquels. Tenía 35 años. Estaba casado. Y le dijo a Silvia que si quería trabajar en teatro tenía que entender cómo funciona el negocio. Silvia entendió. En 1949, a los 18 años, Silvia Pinal debutó en cine con la película El pecado de Laura. Un papel menor. Pero fue suficiente para que Gregorio Wallerstein, productor de películas Rodríguez, la notara. Y en 1950 le ofreció un contrato de exclusividad por 5 años. 500 pesos al mes. Una fortuna para una chica de 19 años que acababa de mudarse con su madre y hermanas a un departamento de la colonia Roma. Pero el contrato tenía cláusulas. Silvia no podía rechazar ningún papel que Wallerstein le asignara. No podía trabajar con otros productores. No podía casarse sin permiso de la productora. Y según documentos del Archivo de Películas Rodríguez que el historiador de cine Emilio García Riera revisó para su Historia Documental del Cine Mexicano publicada en 1992, había una cláusula adicional que decía textualmente: la actriz se compromete a atender compromisos sociales que la productora considere necesarios para la promoción de las películas. Esa cláusula significaba acostarse con distribuidores, con exhibidores, con periodistas, con quien Wallerstein dijera. Y Silvia firmó. Porque tenía 19 años, porque su madre dependía de ella, porque no sabía que podía decir que no. En 1952, a los 21 años, Silvia conoció a Rafael Banquels hijo. No el productor que la había acosado. Su hijo. Actor y director de teatro. 29 años tenía Rafael. Y según cuenta Silvia en su autobiografía, fue la primera vez que un hombre la trató como si fuera una persona de verdad y no solo un cuerpo. Se casaron el 25 de abril de 1952 en la iglesia de San Agustín en la Ciudad de México. Silvia tenía 20 años. Rafael 29. La diferencia de edades no era lo raro. Lo raro fue que Gregorio Wallerstein asistió a la boda y fue quien pagó el banquete en el Casino Español. 300 invitados. Mareque. Bar abierto. ¿Por qué un productor pagaría la boda de una de sus actrices contratadas? Porque Rafael Banquels era su socio en 3 producciones teatrales. Y porque el matrimonio de Silvia con un hombre respetable era bueno para la imagen de Películas Rodríguez. La actriz ya no era la chica que posaba en ropa interior. Era una esposa decente. Pero el matrimonio no fue decente. Según testimonios de la hermana de Silvia, Marta Pinal, recopilados por el biógrafo Pepe Cabello en Silvia Pinal, Una vida de cine publicado en 2003, Rafael empezó a golpear a Silvia 3 meses después de la boda. La primera vez por celos. La segunda por dinero. La tercera porque Silvia llegó tarde del estudio de grabación. Silvia no se divorció. Quedó embarazada. El 13 de marzo de 1953 nació Silvia Pasquel Pinal. Silvia tenía 21 años. Y según declaró en entrevista con Marta Figueroa en el programa Marta Susana en 1997, cuando vio a su hija por primera vez pensó: Dios mío, ahora sí ya no puede escapar de esto nunca. Pero lo peor aún no había empezado. Rafael Banquels era actor, pero no era buen actor. Y mientras Silvia se volvía cada vez más famosa, asterisco un extraño en la escalera en 1953, La gitana blanca en 1954,
Rafael se volvía cada vez más violento. La golpeaba cuando ella conseguía un papel mejor que él. La golpeaba cuando los periódicos la mencionaban y a él no. La golpeaba cuando ella ganaba más dinero. Y en 1954, cuando Silvia tenía 23 años y acababa de terminar de filmar La Mujer X, Rafael la golpeó tan fuerte que le fracturó 2 costillas y le reventó el tímpano izquierdo. Silvia estuvo 8 días hospitalizada. El reporte médico del Hospital Español, que la periodista Anabel Hernández obtuvo para su investigación sobre violencia doméstica en la época de oro del cine mexicano, publicada en Reporte Índigo en 2019, dice textualmente: fracturas costales múltiples, hematomas en rostro y cuello, perforación timpánica. Paciente declara caída en escaleras. Silvia no cayó en ninguna escalera, pero dijo que sí, porque Rafael le prometió que nunca volvería a pasar, porque su hija tenía 1 año, porque su madre le decía los matrimonios se aguantan, porque en 1954 una actriz divorciada perdía contratos. El matrimonio duró 1 año más. En junio de 1955, Rafael golpeó a Silvia delante de Silvia. La niña tenía 2 años. Y Silvia, según cuenta en su autobiografía, vio a su hija llorar de terror y pensó: si me quedo aquí, ella va a crecer pensando que esto es normal. Se divorciaron el 15 de agosto de 1955. Silvia tenía 23 años. Rafael se quedó con la casa que habían comprado en Las Lomas. Silvia se quedó con su hija, su carrera y un tímpano que nunca volvió a funcionar completamente. Y la lección que aprendió fue: nunca vuelvas a depender de un hombre. Esa lección duró exactamente 6 años. En 1956, Silvia Pinal ya era estrella. Asterisco La dulce enemiga, Locura pasional, Teatro del crimen. 8 películas en 2 años. Y en 1958, a los 27 años, conoció a Luis Buñuel. El director español estaba en México preparando Nazarín. Buscaba a una actriz para Viridiana, su próximo proyecto. Una película que iba a filmarse en España, que iba a ser prohibida por el Vaticano, que iba a cambiar el cine para siempre. Buñuel vio a Silvia en La dulce enemiga y le dijo a su productor: esa. Pero había un problema. Silvia estaba bajo contrato de exclusividad con Películas Rodríguez. Y Gregorio Wallerstein no la dejaba trabajar con productores extranjeros. Aquí entra Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste Rivas nació el 11 de mayo de 1922 en la Ciudad de México. Hijo de familia española con dinero. Estudió en el Colegio Alemán. Graduado de Arquitectura en la UNAM en 1945. Pero nunca trabajó como arquitecto. Porque en 1950 su padre murió y le heredó 6 millones de pesos y 3 edificios en la colonia Juárez. Gustavo invirtió el dinero en cine. Productor. Y en 1958, cuando Buñuel le dijo que quería a Silvia Pinal para Viridiana, Gustavo fue personalmente a negociar con Wallerstein. Le ofreció 100,000 pesos por liberar a Silvia del contrato. Wallerstein dijo que no. Gustavo ofreció 200,000. Wallerstein dijo que no. Gustavo ofreció 300,000 pesos y 10% de las ganancias internacionales de Viridiana. Wallerstein aceptó. Silvia conoció a Gustavo Alatriste el 15 de marzo de 1959 en las oficinas de Películas Clasa. Tenía 27 años. Gustavo tenía 36. Y según cuenta Silvia en su autobiografía, Gustavo le dijo: voy a hacer que seas la actriz más importante de Latinoamérica. No le mintió. En 1960, Silvia filmó Viridiana en Madrid. La película ganó la Palma de Oro en Cannes en 1961. Fue prohibida en España por el régimen de Franco. Prohibida por el Vaticano. Y convirtió a Silvia Pinal en la primera actriz mexicana con reconocimiento internacional real. Y Gustavo estaba ahí, en cada festival, en cada premiere, diciéndole a Silvia exactamente qué decir, qué vestir, con quién hablar.
Se casaron el 20 de octubre de 1961 en Las Vegas, Nevada. Silvia tenía 30 años. Gustavo 39. Sin testigos. Sin familia. Solo ellos dos y un juez de paz. Y un contrato prenupcial. Aquí viene lo primero que te prometí. El contrato prenupcial que Silvia firmó el 20 de octubre de 1961 en Las Vegas tiene 8 páginas. El documento original está en el archivo personal de Viridiana Alatriste, hija de Silvia y Gustavo, quien lo mostró al periodista Jorge Ramos en una entrevista para El Punto en 2016. El contrato establece separación total de bienes. Hasta ahí, normal. Pero las cláusulas 5, 6 y 7 son las que cambian todo. Cláusula 5. La parte actora, Silvia Pinal, cede a la parte productora, Gustavo Alatriste, el derecho exclusivo de representación artística y negociación de contratos cinematográficos, televisivos y teatrales durante la vigencia del matrimonio. Cláusula 6. La parte actora no podrá rechazar ningún proyecto que la parte productora considere conveniente para su carrera sin riesgo de penalización económica. Cláusula 7. La parte actora reconoce que su participación en eventos sociales, promocionales o de relaciones públicas que la parte productora organice es parte integral de su carrera artística. ¿Entiendes lo que significan esas 3 cláusulas? Gustavo Alatriste tenía el control legal total sobre la carrera de Silvia. Podía obligarla a aceptar cualquier papel. Podía obligarla a ir a cualquier evento. Y si Silvia se negaba, podía demandarla por daños económicos. Silvia firmó. Tenía 30 años, acababa de ganar la Palma de Oro, y pensó que Gustavo solo quería proteger su inversión. No sabía que la inversión era ella. Entre 1961 y 1967, Gustavo Alatriste produjo 7 películas protagonizadas por Silvia Pinal. Asterisco El Ángel Exterminador 1962 de Luis Buñuel. Asterisco Simón del Desierto 1965 de Luis Buñuel. Asterisco Juventud sin Dios 1962. Asterisco La Bandida 1963. Asterisco El Inocente 1964. Asterisco Operación 67 asterisco 1967. Asterisco Las Águilas frente al Sol 1967. Algunas fueron éxitos internacionales. Otras fueron fracasos comerciales. Pero todas tuvieron algo en común. Gustavo decidió todo. El guión, el director, el vestuario, la promoción. Y Silvia obedeció. Porque estaba enamorada. Porque Gustavo la había hecho la actriz más importante de México. Porque en 1963 tuvieron una hija, Viridiana Alatriste Pinal, y Silvia pensó que ahora sí tenía la familia que siempre quiso. Pero Gustavo no quería una familia. Quería un negocio. Según testimonios de Alfonso Arau, quien trabajó como director en El Águila Descalza, producida por Alatriste en 1971, recopilados por el periodista Xavier Quirarte en Proceso en 1998, Gustavo organizaba cenas de negocios en su casa de las Lomas donde Silvia era la anfitriona. Distribuidores internacionales. Directores. Productores estadounidenses. Y después de la cena, según Arau, Gustavo le decía a Silvia con quien tenía que seguir platicando en privado. Silvia nunca habló públicamente sobre esas cenas. Pero en 1997, en la entrevista con Marta Figueroa, le preguntaron directamente, ¿Gustavo te obligó a hacer cosas que no querías hacer para conseguir financiamiento? Silvia se quedó en silencio 14 segundos. Lo puedes ver en el video en YouTube. 14 segundos sin hablar, mirando a la cámara, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces dijo, Gustavo hizo lo que creyó necesario para que yo fuera la mejor. Esa frase, hizo lo que creyó necesario, es lo más cercano que Silvia Pinal ha estado de admitir públicamente lo que Gustavo le hizo hacer. Pero hay más evidencia. En 1965, cuando Silvia filmaba Simón del Desierto en Durango, tuvo un colapso nervioso. Según reportes médicos del Hospital General de Durango obtenidos por la periodista Anabel Hernández, Silvia llegó al hospital llorando,
gritando que no podía más, que ya no aguantaba. Luis Buñuel, el director, suspendió la filmación 5 días. Gustavo voló desde Ciudad de México a Durango. Y según testimonios de técnicos del set recopilados por el biógrafo Pepe Cabello, Gustavo entró al hospital, cerró la puerta de la habitación de Silvia, y se quedó ahí 2 horas. Cuando salió, le dijo a Buñuel: «Mañana estará lista». Y al día siguiente, Silvia estaba en el set filmando, con los ojos rojos, con las manos temblando, pero filmando. ¿Qué le dijo Gustavo en esas 2 horas? Nadie lo sabe. Silvia nunca lo contó. Pero en 1966, un año después, Silvia intentó divorciarse. Contrató a un abogado, Martín Solares, reconocido abogado de divorcios de figuras públicas. Y según documentos judiciales del Juzgado Familiar número 8 de la Ciudad de México que la periodista Claudia de Icaza obtuvo para su libro Silvia Pinal Frente a Frente, Silvia presentó demanda de divorcio el 12 de mayo de 1966 por maltrato psicológico y control coercitivo. Gustavo contrademandó por incumplimiento del contrato prenupcial y daños a su negocio. Pedía 2 millones de pesos. El juicio nunca llegó a sentencia, porque el 3 de agosto de 1966, 2 meses después de presentar la demanda, Silvia retiró la demanda de divorcio. Sin explicación, sin acuerdo público. Simplemente retiró la demanda. ¿Qué pasó? Según Martín Solares, el abogado, quien declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola en 2005 para el programa Primero Noticias, Gustavo Alatriste fue a verlo personalmente y le ofreció 50,000 pesos para que convenciera a Silvia de retirar la demanda. Solares dice que rechazó el dinero, pero también dice que 2 días después, Silvia llegó a su oficina y le dijo: «Ya no quiero divorciarme. Voy a intentar que funcione». El matrimonio duró 1 año más. En 1967, Silvia conoció a Enrique Guzmán. Enrique Guzmán nació el 1 de febrero de 1943 en Venezuela. Llegó a México en 1960. Cantante. Teen Idol. El Elvis mexicano. En 1967 tenía 24 años, 15 discos de oro y un programa de televisión en Telesistema Mexicano que veían 8 millones de personas cada semana. Silvia Pinal tenía 35 años. Seguía casada con Gustavo Alatriste. Y estaba filmando Mujer, casos de la vida real, cuando Enrique Guzmán apareció en el set como invitado especial. Según cuenta Enrique en su autobiografía Lo que se ve no se pregunta, publicada en 2018 con la periodista Marta Figueroa, vio a Silvia y pensó: «Esa mujer es la más hermosa que he visto en mi vida». Tenía 24 años. Silvia tenía 35. 11 años de diferencia. Y Silvia estaba casada con el hombre más poderoso del cine mexicano. Eso no detuvo a Enrique, ni a Silvia. En marzo de 1967, Silvia le pidió el divorcio a Gustavo. Esta vez no hubo demandas ni contrademandas. Gustavo aceptó inmediatamente. Según documentos del divorcio fechados el 15 de abril de 1967, la separación fue por mutuo consentimiento. Gustavo se quedó con 60% de las ganancias de las 7 películas que habían producido juntos. Silvia se quedó con 40%, la custodia de Viridiana y su libertad. 2 meses después, el 18 de junio de 1967, Silvia Pinal y Enrique Guzmán se casaron en una ceremonia civil pequeña en Cuernavaca. Solo la familia cercana. Silvia Pasquel, de 14 años, fue dama de honor. Viridiana Alatriste, de 4 años, fue la niña de las flores. Y todos pensaron: ahora sí Silvia va a ser feliz. Pero nadie sabía quién era realmente Enrique Guzmán. Aquí viene lo segundo que te prometí. Entre 1967 y 1968, Silvia Pinal fue hospitalizada 18 veces. Los registros médicos están en el archivo del Hospital Español de México.
La periodista Anabel Hernández obtuvo copias de 14 de esos 18 reportes médicos para su investigación sobre violencia doméstica publicada en Reporte Índigo en 2019. 27 de julio de 1967. Contusiones en brazo izquierdo. Paciente declara caída. 14 de agosto de 1967. Esguince de tobillo. Paciente declara accidente doméstico. 3 de septiembre de 1967. Fractura nasal. Paciente declara caída en baño. 28 de septiembre de 1967. Hematomas en costillas. Paciente declara golpe con puerta. 19 de octubre de 1967. Corte en ceja derecha que requirió 6 puntos. Paciente declara accidente con puerta de auto. 18 hospitalizaciones en 16 meses. Silvia no se cayó 18 veces. Enrique Guzmán la golpeó 18 veces. Y según testimonios de enfermeras del Hospital Español recopilados por Anabel Hernández, había un patrón. Silvia siempre llegaba al hospital a las 11 o 12 de la noche. Siempre con lentes oscuros, aunque fuera de noche. Siempre con Enrique. Y Enrique siempre era quien hablaba con los médicos. Ella se cayó. Fue un accidente. Es muy torpe. Ya saben cómo son las mujeres. Y los médicos escribían lo que Enrique les decía. Pero hay algo más grave. Según documentos administrativos del Hospital Español obtenidos por Hernández, en noviembre de 1967, después de la 7ª hospitalización de Silvia, el doctor Roberto Méndez Alcántara, director del hospital, recibió una llamada de Los Pinos, de la oficina del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Le ordenaron que borrara los reportes médicos de Silvia Pinal de los registros oficiales. Y lo hizo. Por eso solo existen copias de 14 de los 18 reportes. Los otros 4 fueron destruidos. ¿Por qué el presidente de México protegería a Enrique Guzmán? Porque en 1967, Enrique Guzmán era la cara de la juventud mexicana. El cantante que iba a representar a México en festivales internacionales. La imagen del México moderno, progresista, alegre. Y un escándalo de violencia doméstica arruinaría esa imagen. Entonces borraron los registros. Callaron a los médicos. Y dejaron que Enrique siguiera golpeando a Silvia. Pero había alguien que sí estaba viendo todo. Silvia Pasquel. La hija mayor de Silvia. En 1967 tenía 14 años. Vivía con Silvia y Enrique en una casa en Bosques de las Lomas. Y según declaró en entrevista con Jordi Rosado en 2017, vio cómo Enrique golpeaba a su madre. Yo tenía 15 años, dijo Silvia Pasquel en esa entrevista. Y una noche escuché gritos. Salí de mi cuarto y vi a Enrique arrastrando a mi mamá del pelo desde la sala hasta el cuarto. Y mi mamá gritaba, no, 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 pero él no paraba. Silvia llamó a la policía. La policía llegó 40 minutos después. Y cuando Silvia abrió la puerta, tenía la cara hinchada, sangre en la nariz, y le dijo a los policías, todo está bien. Fue un malentendido. Los policías se fueron. Y Enrique le dijo a Silvia Pasquel, si vuelves a llamar a la policía, te juro que mato a tu madre. Silvia tenía 15 años. En diciembre de 1967, Silvia quedó embarazada. Y según cuenta en su autobiografía, pensó, ahora va a cambiar. Con un hijo va a ser diferente. No fue diferente. El 26 de septiembre de 1968 nació Alejandra Guzmán Pinal. Silvia tenía 37 años. Enrique 25. Y según testimonios de personal del hospital inglés donde nació Alejandra, recopilados por el periodista Pepe Cabello, Enrique no estuvo presente en el parto. Llegó 8 horas después. Borracho. Cuando Silvia vio a Alejandra por primera vez, según cuenta en su autobiografía, pensó, Dios mío, otra niña que va a vivir lo que yo viví. Y tenía razón. Pero lo peor aún no había empezado.
En 1969, un año después del nacimiento de Alejandra, Enrique empezó una relación con Claudia de Colombia, cantante, 19 años, y no lo ocultó. Iba con Claudia a eventos públicos. La presentaba como su novia, mientras seguía casado con Silvia. Silvia lo confrontó. Enrique la golpeó tan fuerte que le fracturó la mandíbula. Según el reporte médico del Hospital Español fechado el 14 de marzo de 1969, Silvia necesitó cirugía para reparar la fractura. La operaron el doctor Ricardo Martínez Tames. Y en el reporte médico escribió: lesiones inconsistentes con caída reportada por paciente. Sugiero investigación. No hubo investigación. El 28 de agosto de 1969, Silvia se presentó en el Juzgado Familiar número 12 de la Ciudad de México y pidió el divorcio. Por violencia física, infidelidad y maltrato psicológico. Enrique no se opuso. El divorcio fue finalizado el 15 de octubre de 1969. Silvia tenía 38 años. Enrique 26. Estuvieron casados 2 años y 4 meses. Y la custodia de Alejandra fue compartida. Eso significa que Alejandra Guzmán pasó su infancia viajando entre la casa de Silvia y la casa de Enrique. Y según Alejandra ha declarado en múltiples entrevistas, la más detallada con Adela Micha en 2021, su padre abusó de ella sexualmente desde que tenía 5 años hasta que tuvo 13. Enrique Guzmán lo niega. Pero en 2021, Alejandra presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. La denuncia sigue abierta. Y Silvia, cuando le preguntaron sobre las acusaciones de Alejandra contra Enrique en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2021, dijo: no puedo hablar de eso. Es entre ellos dos. Pero ¿cómo no va a poder hablar? ¿Cómo la madre de Alejandra no va a poder hablar sobre las acusaciones de abuso sexual de su hija contra su exesposo? Porque Silvia sabe que si defiende a Alejandra, tiene que admitir que ella misma dejó a su hija sola con el hombre que la golpeaba a ella. Y esa culpa la ha perseguido por 55 años. En 1970, Silvia Pinal tenía 38 años, 3 hijas, 2 divorcios devastadores, y una carrera que empezaba a declinar. Los papeles ya no llegaban como antes. Las productoras ya no la buscaban. Y el dinero empezaba a escasear. Entonces apareció Tulio Hernández. Tulio Hernández Ordóñez nació el 5 de mayo de 1935 en Monterrey, Nuevo León. Abogado. Especializado en Derecho Mercantil. Y en 1970, cuando conoció a Silvia Pinal en un evento de la Asociación Nacional de Actores, tenía 35 años y un bufete en Santa Fe que representaba a 2 empresas constructoras. Silvia tenía 38 años. Y según cuenta en su autobiografía, Tulio fue el primero que me trató como si fuera una mujer inteligente y no solo una cara bonita. Se casaron el 14 de febrero de 1971, día de San Valentín, en una ceremonia civil en Cuernavaca. Esta vez Silvia no invitó ni a su familia. Solo estuvieron los testigos legales requeridos. Y firmaron régimen de sociedad conyugal. Eso significa que todo lo que ganaran durante el matrimonio sería 50-50. Los bienes de Silvia antes del matrimonio, su casa en Pedregal, sus regalías de películas, sus ahorros, seguían siendo solo de ella. Pero todo lo nuevo sería compartido. Silvia pensó que era justo, que si iban a construir una vida juntos, todo debía ser compartido. No sabía que Tulio no quería construir nada. Quería tomar lo que ya estaba construido. En 1971, Silvia protagonizó La otra sombra. En 1972, El fantástico mundo de los hippies. En 1973, La mujer del diablo. Películas menores, pero suficientes para mantener ingresos. Y además, Silvia empezó a producir teatro. Obras en el Teatro de los Insurgentes. Asterisco Hello Dolly en 1974.
Mame en 1976. Gypsy en 1978. Y Tulio era quien manejaba el dinero. Porque era abogado. Porque entendía de números. Porque Silvia confiaba en él. En 1975, Silvia quiso comprar un edificio en Polanco para convertirlo en teatro propio. Costaba 2 millones de pesos. Silvia tenía el dinero. Sus ahorros más las ganancias de 4 años de producciones teatrales. Tulio le dijo que él se encargaría de la compra. Y se encargó. Compró el edificio. Pero lo puso a nombre de él. No de Silvia. No de los dos. A nombre de Tulio Hernández Ordóñez. Silvia no lo supo hasta 1978. Porque en 1978, Silvia quiso vender el edificio para producir una película. Fue al notario. Y el notario le dijo: «Señora, este edificio no está a su nombre. Está a nombre de Tulio Hernández». Silvia confrontó a Tulio. Y Tulio le dijo: «Estamos casados en sociedad conyugal. Lo que es mío es tuyo». Pero no era cierto. Porque el edificio lo había comprado Tulio con el dinero de Silvia antes del matrimonio. Dinero que legalmente era solo de ella. Y Tulio lo había transferido a su nombre. Técnicamente, era fraude. Silvia contrató a un abogado. Revisaron las finanzas. Y descubrieron que no era solo el edificio. Tulio había transferido a su nombre las regalías de 6 películas de Silvia, 40% de las acciones de su compañía de teatro, y había sacado un crédito de 500,000 pesos usando la casa de Silvia en Pedregal como garantía. Sin el permiso de Silvia. En julio de 1978, Silvia presentó demanda de divorcio y demanda penal por fraude. Contra su esposo. El hombre con quien había estado casada 7 años. El hombre en quien había confiado con su dinero, su patrimonio, su futuro. Y Tulio contrademandó por difamación. El juicio duró 4 años. Aquí viene lo tercero que te prometí. Durante el juicio de divorcio, entre 1978 y 1982, Tulio modificó su testamento 3 veces. Los documentos están en el archivo notarial de la Notaría número 48 de la Ciudad de México, registrados por el notario Pablo García Teruel. La periodista Claudia de Icaza obtuvo copias certificadas para su libro Silvia Pinal frente a frente. Primer testamento, 15 de agosto de 1978. Tulio deja 50% de sus bienes a su madre, Dolores Ordóñez. 50% a su hermano, Roberto Hernández Ordóñez. Segundo testamento, 22 de febrero de 1980. Tulio deja 30% a su madre, 30% a su hermano, 40% al mismo. Sí, dejó bienes al mismo, en un trust que podía administrar en vida. Tercer testamento, 8 de diciembre de 1982. Tulio deja 100% de sus bienes, incluyendo el edificio de Polanco, las regalías, las acciones de la compañía de teatro, a un fideicomiso del cual él es el único beneficiario. ¿Qué significa eso? Significa que aunque el juez fallara a favor de Silvia y le ordenara a Tulio devolver los bienes, Tulio ya los había transferido a un fideicomiso. Y ese fideicomiso era irrevocable. Era perfectamente legal. Y absolutamente inmoral. Pero hay algo peor. El tercer testamento fue firmado el 8 de diciembre de 1982. Y según registros médicos del hospital inglés obtenidos por Claudia de Icaza, Silvia Pinal estuvo internada en la clínica psiquiátrica de ese hospital del 3 de diciembre al 15 de diciembre de 1982. Silvia estaba internada en psiquiatría cuando Tulio firmó el testamento que le robaba todo. ¿Por qué estaba Silvia en psiquiatría? Según el reporte de admisión firmado por el doctor Enrique Camarena, Silvia fue internada por crisis nerviosa severa, ideación suicida y agotamiento físico y emocional. Según Silvia Pasquel, quien declaró en la entrevista con Jordi Rosado en 2017, Tulio había estado dándole sedantes a Silvia durante meses. Pastillas para dormir, decía él.
pero en realidad eran benzodiazepinas prescritas ilegalmente. Y cuando Silvia dejó de funcionar, dejó de trabajar, dejó de comer, solo dormía, Tulio la internó. No para salvarla, para controlarla. Porque mientras Silvia estaba sedada en el hospital, Tulio firmó el testamento, vendió el edificio de Polanco por 5 millones de pesos, 2.5 veces lo que había pagado, y desapareció el dinero en cuentas en Suiza. El juez falló a favor de Silvia en marzo de 1983. Le ordenó a Tulio devolver todos los bienes. Pero para entonces, Tulio ya había liquidado todo. Silvia ganó el juicio, pero perdió su patrimonio. El divorcio fue finalizado el 18 de mayo de 1983. Silvia tenía 51 años. Tulio 48. Estuvieron casados 12 años. Y Silvia salió del matrimonio con deudas. Porque para pagar a los abogados había tenido que vender su casa en Pedregal. Se mudó a un departamento en la Colonia del Valle. 2 recámaras. Y según cuenta en su autobiografía, había noches en que abría el refrigerador y solo había leche y cereal. Porque no tenía dinero para más. La actriz que había ganado la Palma de Oro en Cannes, que había trabajado con Luis Buñuel, que había sido portada de Life Magazine en 1965, comía cereal para cenar en un departamento de la del Valle. Y sus 3 hijas estaban ahí viendo todo. Silvia Pasquel tenía 30 años y ya estaba casada. Viridiana tenía 20 y estaba en la universidad. Alejandra tenía 15 y vivía con Enrique Guzmán. Ninguna podía ayudar económicamente. Ninguna tenía dinero. Y Silvia pensó, ya no puedo caerme más bajo de esto. Pero se equivocó. Porque en 1984 apareció Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix nació el 5 de abril de 1934 en Guadalajara, Jalisco. Hijo de la actriz María Félix y el actor Enrique Álvarez. Creció en Hollywood. Estudió actuación en el Actors Studio de Nueva York. Regresó a México en 1960. Actor, productor y después político. En 1984 tenía 50 años. Silvia tenía 52. Se conocieron en una fiesta en casa de Dolores del Río. Y según cuenta Silvia en su autobiografía, Enrique fue el primero que me hizo sentir que no estaba acabada, que todavía podía ser deseada. Enrique cortejó a Silvia durante 6 meses. Flores cada semana. Cenas en los mejores restaurantes. Viajes a Puerto Vallarta. Y le decía constantemente, tú mereces lo mejor. Yo te voy a dar lo mejor. Se casaron el 15 de noviembre de 1982. Ceremonia civil en Puerto Vallarta. Solo familia cercana. Y esta vez, Silvia no firmó ningún contrato prenupcial. Régimen de separación de bienes. Porque después de Tulio, Silvia nunca más iba a compartir sus finanzas con nadie. Enrique la convenció de que se mudaran a Cuernavaca. A una casa en Sumilla que él dijo haber comprado. 4 recámaras, jardín, alberca. Para que descanses, le dijo. Para que ya no tengas que trabajar tanto. Y Silvia se mudó. Tenía 53 años y estaba cansada. Cansada de trabajar, cansada de luchar, cansada de sobrevivir. Pero la casa no era de Enrique. Era rentada. Y las flores, las cenas, los viajes, todo lo había pagado con tarjetas de crédito a nombre de Silvia. Silvia no lo supo hasta 1986. Porque en 1986, Enrique le dijo que necesitaba dinero para su campaña. Iba a postularse como diputado local por el PRI en Morelos. Y según él, necesitaba 2 millones de pesos para la campaña. Silvia no tenía 2 millones. Pero sí tenía una casa. La casa en Jardines del Pedregal que había comprado en 1965, que había tenido que vender en 1983 para pagar abogados, pero que había vuelto a comprar en 1985 cuando consiguió un contrato de televisión con Televisa. Enrique le dijo,
Ponemos la casa como garantía, pedimos un crédito, gano la diputación y pagamos el crédito con mi salario de diputado. Silvia firmó. Sacaron un crédito por 3 millones de pesos. Con la casa como garantía. Y Enrique se postuló para diputado en 1986. Perdió. Y el crédito seguía ahí, con intereses del 35% anual. En 1987, Silvia tuvo que vender la casa para pagar el crédito. La casa en Pedregal que amaba. La casa que había perdido una vez y había vuelto a comprar. La casa donde había criado a sus hijas. La vendió por 4 millones de pesos. Pagó los 3 millones del crédito más intereses. Le quedó 1 millón. Y Enrique desapareció con 500,000 pesos. Literalmente desapareció. Un día estaba ahí, al día siguiente no. Sin nota. Sin explicación. Sin devolver las llaves. Silvia lo buscó durante 3 semanas. Llamó a su familia. A María Félix, la madre de Enrique. María Félix le dijo: «Mija, mi hijo es un cabrón. Ya te lo advertí». Y era verdad. María Félix le había advertido. Le había dicho: «Mi hijo es incapaz de amar a nadie más que a sí mismo». Pero Silvia había pensado que con ella sería diferente. No fue diferente. Enrique apareció 3 meses después. En Guadalajara. Viviendo con una mujer de 32 años. Con el dinero de Silvia. Y cuando Silvia lo confrontó por teléfono, esa llamada existe, Silvia Pasquel la grabó, Enrique le dijo: «Tú ya estás vieja. ¿Qué esperabas? Aquí viene lo cuarto que te prometí». Las grabaciones de las últimas conversaciones entre Silvia y Enrique existen. Silvia Pasquel las tiene. Las grabó en un cassette en 1987. Y aunque nunca las ha publicado completas, sí ha compartido fragmentos con periodistas. El periodista Gustavo Adolfo Infante escuchó las grabaciones en 2015 y las describió en su programa de primera mano. Aquí está lo que dijo. En la primera grabación, Silvia le dice a Enrique: «Por favor, regresa. Podemos arreglar esto. Yo te perdono». Y Enrique se ríe. Literalmente se ríe. Y le dice: «No hay nada que arreglar, Silvia. Ya se acabó». En la segunda grabación, una semana después, Silvia suena diferente. Está llorando. Y le dice: «Ya no aguanto más. No tengo fuerzas. Déjame morir en paz». Y Enrique le dice: «Entonces muérete. A mí ya no me importas». Y la tercera grabación es la peor. Silvia le dice: «Le voy a contar todo a la prensa. Le voy a decir a todos lo que me hiciste». Y Enrique le contesta: «Hazlo. Nadie te va a creer. Eres una vieja loca que nadie quiere». Esas palabras, una vieja loca que nadie quiere, destrozaron a Silvia más que todos los golpes de Enrique Guzmán juntos. Porque tenía 56 años. Y durante 35 años, desde que tenía 21, había creído que su valor estaba en ser deseada. En ser la actriz, la musa, la diva. Y ahora alguien le estaba diciendo que ya no era deseada. Que era vieja. Que nadie la quería. Y Silvia lo creyó. El divorcio de Enrique Álvarez Félix fue finalizado el 8 de marzo de 1988. Silvia tenía 56 años. Enrique 54. Estuvieron casados 5 años. Y después de ese divorcio, Silvia Pinal nunca volvió a casarse. No porque no hubiera hombres interesados. Los hubo. Muchos. Pero porque Silvia decidió que era mejor estar sola que volver a pasar por eso. Y desde 1988 hasta hoy, 2026, han pasado 38 años. 38 años sola. Hoy, en enero de 2026, Silvia Pinal tiene 93 años. Vive en una casa en Jardines del Pedregal. No es la misma casa que tuvo que vender en 1987.
Es otra casa. Más pequeña. Con jardín más chico. Pero es suya. La compró en 1995 cuando consiguió su programa de televisión Mujer, Casos de la Vida Real, que produjo durante 17 años. Ese programa la salvó económicamente. Le dio estabilidad. Le dio un propósito. Pero también fue su último gran proyecto. Porque en 2007, a los 76 años, Silvia se cayó en el set de Mujer, Casos de la Vida Real. Se fracturó la cadera. La operaron en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y según reportes médicos, la recuperación fue complicada. Infección postquirúrgica. 3 cirugías más para limpiar la infección. Estuvo 4 meses en el hospital. Y cuando salió, ya no caminaba igual. Necesitaba bastón. Después andadera. Y en 2015, silla de ruedas. En 2018, a los 87 años, Silvia tuvo neumonía. Estuvo 6 semanas en terapia intensiva. Los médicos le dijeron a sus hijas que se prepararan para lo peor. Pero Silvia sobrevivió. Y desde entonces, su salud ha sido una batalla constante. Neumonías recurrentes. Problemas renales. Arritmias cardíacas. Y demencia. La demencia empezó a notarse en 2019. Pequeños olvidos al principio. ¿Dónde puse las llaves? ¿Ya comí? Pero para 2021, según declaró Silvia Pasquel en entrevista con Ventaneando en septiembre de 2024, su madre ya no reconocía lugares. No recordaba conversaciones. Confundía a sus hijas con sus hermanas. Y en 2024, según la misma entrevista, hay días en que Silvia no recuerda ni quién es. Un día le dije, «Mamá, soy Silvia, tu hija», contó Silvia Pasquel. Y ella me miró y me dijo, «¿Silvia? No conozco a ninguna Silvia». Y se quedó mirando por la ventana como si yo no estuviera ahí. Imagina eso. Imagina ser Silvia Pinal. La mujer que fue Viridiana. La mujer que trabajó con Luis Buñuel. La mujer que ganó la Palma de Oro en Cannes. La mujer que produjo Mujer, Casos de la Vida Real durante 17 años. La mujer que llenó el Palacio de Bellas Artes en su homenaje en 2010. Imagina ser esa mujer y no recordar nada de eso. Pero lo más cruel de todo es que Silvia sí recuerda algunas cosas. Según Silvia Pasquel, hay días en que su madre se despierta llorando. Y cuando le preguntan por qué llora, dice, «Me dejaron sola». No dice quién. Pero repite esa frase constantemente. «Me dejaron sola». Y tiene enfermeras 24 horas. 3 turnos de 8 horas. Costo, 45,000 pesos al mes. Sus hijas pagan entre las 3. Silvia Pasquel, Viridiana Alatriste y Alejandra Guzmán. Pero las 3 están peleadas. Porque en 2023, Silvia Pasquel y Viridiana acusaron a Alejandra de robar joyas de su madre. Alejandra lo negó. Presentó contrademanda por difamación. Y desde entonces no se hablan. Entonces Silvia tiene 3 hijas que no se hablan. Que solo se ven cuando tienen que tomar decisiones médicas sobre ella. Que pelean por su herencia mientras ella todavía está viva. Y Silvia sabe. A pesar de la demencia, sabe. Porque según la enfermera que la cuida en el turno de la noche, Marisol Hernández, quien dio una entrevista anónima a la revista TV Notas en julio de 2024, Silvia a veces pregunta, ¿ya se fueron mis hijas? ¿Ya se pelearon otra vez? Y cuando la enfermera le dice que sí, Silvia cierra los ojos y dice, sabía que esto iba a pasar. Porque Silvia pasó su vida entera viendo cómo las personas a las que amaba la usaban. La golpeaban. La robaban. La abandonaban. Y ahora, al final de su vida, está viendo cómo sus propias hijas repiten el patrón. El último video público de Silvia Pinal es del 12 de septiembre de 2024. Su cumpleaños 93. Silvia Pasquel lo subió a Instagram.
Silvia está en su silla de ruedas, con un pastel enfrente, rodeada de sus hijas y nietos. Y todos cantan las mañanitas. Silvia sonríe. Pero es una sonrisa vacía. Sus ojos no tienen luz. Sus labios se mueven como si quisiera cantar, pero no sale sonido. Y al final del video, cuando todos aplauden, Silvia mira a la cámara. Y puedes ver en sus ojos que no sabe dónde está. Ese video tiene 2.3 millones de vistas. Los comentarios dicen: «Feliz cumpleaños, leyenda. La última diva. México te ama». Pero nadie está preguntando: ¿ella está bien? ¿Es feliz? ¿Quiere seguir así? Porque México ama a Silvia Pinal, la leyenda. Pero nadie pregunta por Silvia Pinal, la mujer. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1952, a los 20 años, primer matrimonio con Rafael Banquels. 3 años de golpes. Tímpano reventado. 1961, a los 30 años, segundo matrimonio con Gustavo Alatriste. 6 años de control total. Contrato prenupcial que la convertía en propiedad. 1967, a los 35 años, tercer matrimonio con Enrique Guzmán. 2 años y 4 meses. 18 hospitalizaciones. Una hija que después sería abusada por su padre. 1982, a los 51 años, cuarto matrimonio con Tulio Hernández. 12 años. Fraude de 5 millones de pesos. Internamiento psiquiátrico forzado. 1984, a los 52 años, quinto matrimonio con Enrique Álvarez Félix. 5 años. Pérdida de su casa. Abandono cruel. Eres una vieja loca que nadie quiere. 2026, a los 93 años, sola en una casa en Pedregal. Con demencia. Sin recordar quién es. Rodeada de enfermeras pagadas. Hijas peleándose por su herencia. Repitiendo cada noche: me dejaron sola. 4 matrimonios. 38 años de relaciones. 52 años de consecuencias. ¿Es esto maldición? No. Es el resultado predecible de un sistema que convirtió a las mujeres en mercancía. De una madre que a los 7 años le dijo: tienes que ser más lista que los hombres, pero nunca le enseñó que también tenía derecho a decir que no. De una industria que le dio fama, pero también le dio el mensaje de que su valor estaba en ser deseada. En ser bella. En ser obediente. De 4 hombres que vieron en Silvia no a una persona, sino a una oportunidad. De tomar su talento, su dinero, su cuerpo, su dignidad. Rafael Banquels murió en 2003. Nunca pidió perdón por los golpes. Gustavo Alatriste murió en 2006. Nunca devolvió el dinero que le debía a Silvia. Enrique Guzmán sigue vivo. 82 años. Y sigue negando que alguna vez golpeó a Silvia. Sigue negando que abusó de Alejandra. Tulio Hernández sigue vivo. 89 años. Vive en San Miguel de Allende. Nunca fue procesado por fraude. Enrique Álvarez Félix murió en 2007. Y según su testamento, le dejó todo su dinero a la mujer con la que vivió después de Silvia. 0 pesos para Silvia. Ninguno pagó. Ninguno pidió perdón. Ninguno enfrentó consecuencias reales. Y Silvia, la víctima, es quien está pagando. Con su salud. Con su memoria. Con su soledad. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que Silvia Pinal pasó 70 años siendo admirada, fotografiada, homenajeada, aplaudida, pero nunca fue protegida. El sistema que la convirtió en estrella es el mismo sistema que permitió que 4 hombres la destruyeran. Porque la fama protege tu imagen, pero no protege tu cuerpo. El reconocimiento te da premios, pero no te da dignidad. Y nadie dijo nada. Los periodistas que entrevistaban a Silvia después de cada hospitalización y escribían: la actriz sufrió una caída.
Los médicos que borraron registros por órdenes de los Pinos. Los directores que siguieron trabajando con Enrique Guzmán después de que todo México sabía que golpeaba a su esposa. Las amigas de Silvia que veían los moretones y no preguntaban. Todos sabían. Y nadie hizo nada. Porque el mito de la diva era más importante que la vida de la mujer. Silvia Pinal merecía amor real. No adoración. Amor. Merecía respeto. No admiración. Respeto. Merecía protección. No fama. Protección. No lo tuvo. Nadie se lo dio. Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán, Tulio Hernández, Enrique Álvarez Félix. 5 hombres que vieron a Silvia como un trofeo, como una inversión, como un cuerpo, como una cuenta bancaria, como una vieja que ya no servía. Nunca la vieron como lo que era, una niña de Sonora que perdió a su padre a los 2 años, que limpió pisos del Palacio de Bellas Artes a los 7, que posó en ropa interior a los 13 para ayudar a su madre, que firmó contratos que no entendía a los 19, que sobrevivió 70 años en una industria diseñada para devorarla. Y que al final, después de todo, terminó exactamente donde empezó, sola. Quizá tú también conoces a alguien como Silvia. Alguien que dio todo y recibió nada. Alguien que fue usada y después descartada. Alguien que construyó un imperio y terminó con las manos vacías. Si conoces a alguien así, no la admires. Protégela. Porque la admiración no salva a nadie. La protección sí. Pero la historia de Silvia Pinal no existe en el vacío. Existe en el contexto de una industria que creó leyendas pero destruyó vidas. Una industria que les dio a las mujeres el mundo pero les cobró todo. Y hablando de mujeres que lo dieron todo, hay una historia que México necesita escuchar urgentemente. Una historia sobre la cantante que vendió 100 millones de discos, que llenó estadios en 30 países, que fue la voz de toda una generación, pero que murió sola en un cuarto de hospital, sin dinero, sin familia, sin nadie. La próxima historia, Juan Gabriel y los fantasmas que nunca lo dejaron descansar, la verdad sobre su muerte que su familia ocultó. Porque si creías que la historia de Silvia era devastadora, espera descubrir lo que realmente le pasó a Juan Gabriel en sus últimas 48 horas. Lo que su manager hizo. Lo que su familia encontró. Y por qué sus hijos siguen peleando en tribunales 9 años después. Porque las leyendas son humanas. Y los humanos merecen dignidad, no solo cuando están brillando, sino también cuando se están apagando. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse aunque duelan, dale like. Suscríbete porque la próxima semana la historia de Juan Gabriel va a cambiar todo lo que creías saber sobre su muerte. Y deja en comentarios, ¿conoces a alguien que, como Silvia, dio todo y no recibió protección? Porque las leyendas son humanas. Y las humanas merecen algo más que aplausos. Merecen ser vistas.